¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan Gerardo López, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, en Voces de la Historia de Mexico Tenochtitlan. En estos días hemos estado hablando acerca de la fundación de Mexico Tenochtitlan. Conmemoramos su 695 aniversario, apenas el domingo pasado. Pero hablar de la fundación no tendría sentido y estaría incompleto si no hablamos de la emigración de los mexica, de su salida de Aztlán. Y para hacerlo vamos a retomar y vamos a darle voz a don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuautlehuanitzin, más conocido como Chimalpain. Este autor chalca, orgulloso de su origen, originario de la hermosa ciudad de Amaquemecan, hoy Amecameca, fue un escritor prolífico que vivió y trabajó desde finales del siglo XVI y muy especialmente en las dos primeras décadas del siglo XVII. Él nos heredó una visión y una versión de la emigración o peregrinación mexica que venía de las fuentes que tuvo a su alcance, de las que alcanzó a acumular y de la tradición que escuchó de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, en su natal Amecameca. Sobre este hecho, sobre la salida de Aztlán, Chimalpain nos relata lo siguiente. Año Setecpa, o sea, año 1 pedernal, 1064 años. Aquí en este partieron para acá, vinieron a salir de su territorio en Aztlán los azteca mexitin teochichimeca, los que actualmente se llaman Tenuchca. Fue entonces, al cabo de 1064 años de haberse dignado nacer Jesucristo, el Hijo precioso del verdadero Dios, cuando los mexitin vinieron a dejar a los otros de allá, de Aztlán. Y después de que tardaron mucho por allá, cuando los teochichimeca, azteca, mexitin habían estado en Aztlán justamente hasta 1014 años, tal como se advierte en la cuenta anual de los antiguos mexica que la formularon, fue entonces que vinieron a salir de allá, que comenzaron a venir, que emprendieron el camino, que se marcharon de Aztlán. Y cuando fue el tiempo preciso, ya a punto de partir para acá, en el momento mismo en que amanece, cuando la luminosidad es trémola, poco antes de 3 días, al amanecer, les fue a dar voces un pájaro, de nombre Huitzicilcuitzcat, y por 3 noches los llamó. Les fue a gritar a los mexitin diciéndoles el ave al gorjear: partamos, ya es buen tiempo, ya es hora, ya será de día, ya hará calor. Huitzil, 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 ea. Esto le fue a gritar por 3 días al mismo que manda como Teopixqui, Atlamacasqui, de nombre Huitzilzin, para que venga ordenando rústicamente y guíe a la gente para acá. Y por cuanto que a éste podía hablarle, mostrándose, como persona, el diablo Tetzauteotl, Yautequiwa, además de que todavía no partían para acá, pues le entregó 6 mandamientos del dios Tlacatecolotl, con que ordenó a Huitzilzin que los cumpliera y pusiera en práctica. Por eso, primeramente se comprometió él para ejecutar, enseñar y dar a conocer todas las cosas. Por eso ordenó el diablo a sus maseguales que también ejecuten y cumplan los mandamientos del dios Tlacatecolotl. Y con esto enseguida partieron para acá los mexitin. 7 capoltin partieron para acá. Y el primer calpoli
fue de Yopica, el segundo Calpolli de Tlacoxcalca, el tercer Calpolli de Huiznahuaca, el cuarto Calpolli de Cihuatecpaneca, el quinto Calpolli de Chalmeca, el sexto Calpolli de Tlacatecpaneca, el séptimo Calpolli de Izquiteca, y poco después de que estos partieron de allá de Aztlán, enseguida vinieron a salir por Chicomostoc. Todos vienen saliendo por ahí, los 7 Calpoltin, que viene guiando el gran Tlamacazqui, Huitziltzin. Para cuando vinieron a partir de allá, de Aztlán, Huitzilopochtli tenía 107 años de vivir en la tierra. Me llama mucho la atención la manera en que los pueblos de Mesoamérica fueron integrando a todas las diversas etnias que conocían en la historia que nos legaron. Chimalpain va a defender los derechos de Chalco, los suyos como noble Chalca, pero también va a hablar del resto de las etnias y va a hacer referencia a la etnia que era hegemónica en el momento de la guerra de 1521, de la conquista o del inicio de la conquista, diríamos, a los azteca, a los mexitin. Y sin embargo va también a ir intercalando los sucesos y las glorias de su pueblo, los Chalca. La historia es la reconstrucción de una memoria, y toda reconstrucción es un proyecto. Chimalpain, como otros autores, está proyectando su integración a la historia cristiana, al mundo cristiano, y también la integración de su pueblo y de los pueblos mesoamericanos en un conjunto, sin que le llame una nación. La emigración de los azteca nos pone justo en la discusión acerca de cómo se conforma una nación. Vamos a irlo reflexionando conforme vayamos avanzando en estas voces de la historia de Mexico Tenochtitlan. Muchas gracias y buenas noches.